Ajá, ¿y cómo están, amigos Guajarazapas? Digo, ¿cómo están, mis queridos amigos? Hoy estamos en la segunda persona. Hablaremos de tú, de la segunda persona. Pero en el tiempo presente seguimos avanzando por la segunda persona. ¿Cómo es el tiempo presente de la segunda persona, mis queridos amigos? Muy sencillo. El tiempo presente de la segunda persona, o sea, la terminación, el sufijo que vamos a utilizar es el sufijo jajaja, y me tienes la gana de enseñar usagina. Inki, ya está. Inki. Ah, pero profesor, y más así, mana, ya ya ni yo tata o mancho, ya chava, que ya te iman chicha que ya cacacumpas, No, esto es fácil, muy sencillo, Es para una ofensa para tu cerebro, Si te acuerdas, en la anterior clase hemos avanzado algunos términos, algunos verbos. Recuerda que estamos avanzando verbos, Y podría utilizar otros verbos. Taki, suwai, ¿ya? Samai, ya no voy a utilizar los mismos verbos, Tienes que aprender los verbos. Taki, suwai, samai. Tusui. ¿Qué más? Otro verbito más. Podríamos. Pawai, pawai, ¿ya? ¿Qué es pawai? Correr. Happy, ¿qué es happy? ¿Agarrar, coger? No, happy es agarrar. Muy bien, estos son nuestros verboides del día de hoy que vamos a utilizar. Solo son, ¿cuántos? Son, no sé contar, pero ya, aquí tienen los verbos. Entonces, ¿qué hago con esto, mis queridos son josuas y anañahuichas? Elimino las 10 finales, como siempre he eliminado para todos. Aquí está. Elimino las 10 finales que tengo aquí. Todas las 10 finales, elimino, claro. No quiero eliminar todo, Otra vez. Aquí está, mira, voy a eliminar todas las 10 finales, mis queridos amigos. Y me quedo con la raíz. Taki, suwasama, tusu, pawa, happy. Happy. Me quedo con esto. ¿Y qué voy a hacer? Simplemente voy arriba y este inti les voy a copiar. Clan, agarro control C, y si tengo lapicero tendrás que borrar. Control V, a todito lo pego, ya así como se pega tu esposa, no. Aquí está bien. Entonces mi expresión sería takinki, suwanki, samanki, tusunki, pawanki, hapinki. Está fácil, ¿sí o no? Takinki, suwanki, samanki, pawanki, hapinki. Takinki. Realmente takinki se traduciría como cantas. ¿Quién cantas? Tú cantas. Subanki se traduciría como robas. ¿Quién? Tú. Por cierto. Samanki. ¿Qué es samanki? En caso de muchos que se manda con ya. Samanki. ¿Qué estoy samando? Samando es descansa. Cansa. Ya. ¿Quién? Tú puedes descansar. Tusunki. ¿Qué es tusunki, profesor? Tusunki es bailar. Y diría, si tú bailas, digo pues, bailas. ¿Ya? Pawanki. Pawanki, ¿qué es, profesor? Corres. ¿Ya? Hatinki. ¿Qué es, profesor? ¿Qué es, profesor? Agarras. Agarras con garras. Agarras o coges. ¿Ya? Esa sería nuestra segunda persona. Cantas, robas, cantas, bailas, corres, agarras, pero ya más luego podemos aumentar algunos objetos. Takinki, robas. Alkota suanki, robas perro. Samanki, ya samanki. Tusunki, monaita, tusunki. Pawanki, atinta, pawanki. Apinki, sumachta. ¿Ya? Entonces, mis queridos amigos, este es el tiempo presente, la segunda persona que estamos hablando. Entonces, solo la segunda persona. Tú ya, pues ahora tú invéntate, tú vas repasando y aprendes verbos. Pero antes de ello te voy a sugerir que te suscribas a este canal de YouTube para que podamos subir más contenido. Te acuerdo que este contenido, esto te va a servir bastante en la aprendizaje del hecho. El tiempo presente es lo básico, así que suscríbete a nuestro canal para aprender el tiempo presente de manera adecuada, correcta, perfecta, dinámica y seguro va a quedar en tu cerebro. Tu pasunya, wa ilbaneguna, kawaichis, alim, takeita. Tu pasunya.